Primer contacto con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Hoy es martes 9 de mayo, son las 6 de la mañana y les damos la más cordial bienvenida a este primer contacto. Estamos listos, todo el equipo técnico, camarógrafos, productores, directores, presentadores, Elizabeth Márquez y quienes habla Juan Francisco del Corral, listos para presentarles este programa. Eli. Así es, estamos listos como siempre, 6 en punto, para llevar toda la información que presenta la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva en sus diferentes tendencias. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Iniciamos con el diario Vea, su gran titular del día de hoy: firmados 42 acuerdos en la Expo Venezuela Productiva. Los acuerdos y compromisos estratégicos productivos surgidos de la Expo Venezuela Producción Soberana, dedicada a la gran misión Abastecimiento Soberano, se firmaron ayer en el acto de clausura de este evento, en el que 89 empresas privadas, 42 públicas y 27 organizaciones del Poder Popular expusieron sus potencialidades y capacidades productivas. Los acuerdos son para impulsar los motores agroalimentario, farmacéutico e industria que conforman la gran misión. Otros titulares en el diario Vea en su edición impresa de este martes 9 de mayo, en el cintillo superior con una diapo rojita: suero contaminado en el Victorino Santaella. Campaña de agresión desde Colombia. A través de un comunicado, el gobierno venezolano repudia la campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela, sus instituciones y su pueblo. Bajamos en la edición del diario Vea: nuevo llamado a líderes de la Mesa de la Unidad Democrática para el debate. El ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jagua, reiteró nuevamente el llamado a los líderes de la Mesa de la Unidad para que formen parte del debate de ideas en busca de consolidar la paz nacional. Exmandatario de Perú, Humala, es investigado. Imputado hombre que mató a Poli Carabobo. De esa manera cerramos la lectura de titulares en el diario Vea. Vamos con el diario El Universal, gran titular, partida doble, 3 columnas para cada organización. La de la izquierda de sus pantallas: gobierno insiste en convocar a voceros de la Mesa de la Unidad Democrática a dialogar. La de la derecha de sus pantallas: oposición expresó en la calle su rechazo a la constituyente. Vamos con el gran titular de la izquierda. El presidente de la Comisión Presidencial para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jagua, insistió en invitar a los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática a dialogar sobre el tema. El ministro informó que ayer sostuvieron un encuentro con 17 partidos de distintas tendencias. Las fuerzas chavistas realizaron una manifestación en el centro de Caracas, encabezada por el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos ahora con la de la derecha. Sumario: la marcha hasta la sede del Ministerio de Educación con el fin de entregar la respuesta de la Mesa de la Unidad Democrática a la invitación del gobierno para discutir el llamado a constituyente no logró su objetivo por barreras policiales. La Carta de la Unidad ratificó que no participarían en la reunión. Dirigentes expresaron en la calle que Venezuela no necesita cambiar de constitución, sino cambiar de gobierno. Seguimos revisando El Universal y lo hacemos con la fotografía. Tiene que ver con el transporte. Rutas suburbanas suben hasta en 80%. Transportistas de rutas suburbanas implementaron de manera unilateral aumentos de pasaje que oscilan entre un 70 y 80%. Denunciaron los usuarios del transporte público superficial que viajan a Caracas desde San Antonio, Los Teques, Valles del Tuy, Guarenas, Guatire, La Guaira y El Junquito. Sin embargo, hoy se espera la publicación en Gaceta Oficial del pasaje mínimo urbano. Más información del diario El Universal, cintillo superior: Miss Venezuela no tendrá a Villalobos. El animador, residenciado en República Dominicana, ve poco probable que conduzca la elección de este año del concurso de belleza.
En la parte media, la inclusión llegó a los premios MTV. Sin distinciones de género, los MTV Movie and TV Awards premiaron La Bella y la Bestia. En cine, a Stranger Things en televisión. También tenemos que distraer la mente reduce el estrés. Los conflictos actuales pues aturden a todos. Es necesario identificar su efecto y desengancharse de los problemas con actividades positivas. Más información que trae hoy, diario El Universal, amigos. Tenemos que Industrias Básicas aspiran a exportar $1.000 millones. El ministro de Industrias Básicas y Estratégicas, Juan Arias, dio a conocer que para el primer trimestre del año, el conglomerado industrial de Guayana realizó exportaciones por $102.7 millones, manteniéndose la meta para el cierre de 2017 de unas ventas externas por $1.000 millones. Precisó que las empresas Baxilum y también Benalum, junto al sector maderero, han tenido un buen desempeño y se estima que Alcasa y otras industrias suman divisas también por vía de las exportaciones. Es la información que aparece en la parte lateral, lo tienen allí a mano izquierda en pantalla. Seguimos revisando en materia internacional. Desde Francia, Macron tiene como reto el empleo, la inversión y la confianza. Esto el presidente electo de Francia este fin de semana. Seguimos revisando Juventus por el pase a la final, así lo titula, parte superior izquierda con su respectiva fotografía. Tenemos allí a Gonzalo Higuaín, se mostró relajado en el entrenamiento previo al partido. La oncena de Turín recibe hoy al Mónaco en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones con el objetivo de sentenciar la eliminatoria y clasificarse para su segunda final europea de los últimos 3 años. Todo habla a favor de Juventus. El 2-0 logrado en la ida en el estadio de Mónaco y la solidez defensiva del campeón italiano hacen cuesta arriba una remontada del equipo monegasco que igualmente saldrá con ilusión. Seguimos revisando parte superior derecha en la sección Historias de la Vida. Hoy el protagonista es un estudiante, Enzo Ugarte, su nombre. Y Enzo dice, mi familia me enseñó a valorar el lado positivo de la vida que me tocó, mis compañeros de clase siempre me han apoyado en la calle, es que he sido objeto de burlas. Vamos con más información. Tienen allí en la parte inferior izquierda cotizaciones del tipo de cambio DIPRO, que es el protegido, divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales, bolívares 10. DICOM, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda, 721,58. Y el flotante, que es la relación entre masa monetaria y reservas internacionales, se ubica para el día de hoy, 9 de mayo, en 1.489,22. Culminamos la información que aparece hoy en portada en El Universal. En materia internacional, tenemos que lluvias en Canadá dejan 4 desaparecidos. Quebec, Ontario, Nueva Brunswick y la Columbia Británica son las provincias más golpeadas por una semana de intensas lluvias que han desbordado lagos y ríos. El ejército contribuye en las evacuaciones de los afectados. Más información, amigos. Diario El Nacional, información principal en su portada. Allí lo pueden apreciar en pantalla. Gran titular, rechazan pase a jurisdicción militar de civiles detenidos en las protestas. La práctica se generalizó después que la fiscal denunció la ruptura constitucional. Las ONG COFABIC, ProJuris, Amnistía Internacional y Civilis advierten que se viola la Constitución, el Estado de Derecho y los tratados internacionales al no ser procesados. Sí, al no ser procesados los ciudadanos por sus jueces naturales. El Consejo Universitario de la UNEXPO en Lara denunció la detención arbitraria y dictámenes excesivos a estudiantes por tribunales castrenses. Y en COFABIC señala que juzgar civiles en tribunales militares pone al país al borde de un tutelaje militar inaceptable e incompatible con las mínimas garantías judiciales que deben existir en un gobierno civil y democrático. Allí pues tienen varias fotografías de lo que fue el día de ayer y también titula con represión, quieren imponer la constituyente. Los parlamentarios alertaron que mediante la represión, Nicolás Maduro pretende eludir el derecho al sufragio y distraer la atención de los graves problemas de inflación, criminalidad y escasez de alimentos y medicinas, entre comillas. Aparece por acá, los venezolanos no queremos cambiar la constitución, queremos cambiar el gobierno, cierra comillas.
Seguimos revisando la información principal que aparece hoy en el diario El Nacional. Tiene que ver con materia deportiva. Como decimos siempre, el típico recuadro azul de El Nacional. Y bueno, aquí sí le están diciendo cómo es la Juventus, con ese toque femenino. La Juve intentará liquidar la serie en casa. El equipo italiano y el Mónaco decidirán hoy el primer finalista de la Liga de Campeones. El equipo juventino intentará en el partido de vuelta confirmar su presencia en la final de Cardiff, que ve cercana, ¿sí?, luego del favorable 0-2 de la ida. Seguimos revisando el diario El Nacional y lo hacemos con el cintillo superior sin diferencias. La Bella y la Bestia y Stranger Things triunfaron en los MTV Movie and TV Awards, que se entregaron en una ceremonia en la que se reivindicó la diversidad y el respeto a la diferencia. Emma Watson se impuso en actuación. Bajamos en nuestra edición impresa, ustedes nos acompañan en las pantallas a la izquierda. Materia de diplomacia, Santos, una asamblea constituyente no es la salida para Venezuela. Al presidente de Colombia le preocupa que la actual crisis política, social y económica desemboque en una implosión y sugiere que se respete la Constitución y se liberen los presos políticos. Seguiremos insistiendo en que la solución es que haya un calendario electoral y que se le devuelvan los poderes y respete la Asamblea Nacional, dijo. Aseveró que la estabilidad del país es una prioridad para Colombia. En materia de crisis política, Solís, sería una tragedia que se impongan los radicales. El presidente de Costa Rica advierte que debe procurarse la negociación para evitar que extremistas arrastren al país hacia una guerra civil. La única salida que puede uno esperar es de orden político, ya que sería una tragedia que se vaya a producir un golpe de Estado, dijo. Aclaró que el diálogo no puede darse con presos políticos y sin condiciones adecuadas para que la Asamblea Nacional recupere la soberanía. Otro titular de interés en el diario El Nacional: piden en Organización de Naciones Unidas la suspensión del país del Consejo de Derechos Humanos en una sesión oficial. Otro titular: exrectores acusan al CNE, al Consejo Nacional Electoral, de sumarse al golpe de Estado. Con lo que se gasta en 5 lacrimógenas, se alimenta un mes a un niño. En el 2016 murieron más niños que el año anterior, aumentó la mortalidad materna. El Ministerio de Salud admitió que murieron 11.466 bebés por causas que van desde sepsis, enfermedad de membrana hialina y neumonía hasta prematuridad. El fallecimiento de mujeres al momento del parto dio un salto de 65,79%. La data revela que Venezuela mintió en su informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y un último titular en la parte inferior de sus pantallas para cerrar con la lectura del Nacional. A 28% de capacidad opera la industria de autopartes. Escasez de materia prima. Bien, amigos, vamos con el gran titular del diario Últimas Noticias. 17 partidos opositores acuden a la constituyente. Aceptaron la invitación que realizó la comisión presidencial. Jagua dice: sí es posible un diálogo de ideas. También hubo reunión con grupos religiosos. La Mesa de la Unidad Democrática no asistió por considerarla ilegal. La fotografía de Últimas Noticias tiene que ver con el encuentro que citábamos. Duró aproximadamente 5 horas y se desarrolló en un ambiente de cordialidad y respeto. Más información de Últimas Noticias. Cintillo superior: agricultores del Táchira piden seguridad. Igualmente en la parte superior, pues hay una mezcla allí de deportes y cultura. La Juve sale a asegurar su pase a la final de la Liga de Campeones. Igualmente en ese cintillo superior, la obra Un agricultor de otro mundo llega este domingo de las Madres en el Teatro Teresa Carreño. Más información, amigos, del diario Últimas Noticias. Transporte oficializaron el pasaje a 150 bolos. El ministro Ricardo Molina informó que el 1 de agosto pasará a bolívares 180 y en diciembre llegará a bolívares 200. Repito, el 1 de agosto
pasará a bolívares 180 y en diciembre llegará a bolívares 200. Seguimos revisando. Gremios. Oferta de productos se ve afectada por las manifestaciones. Industriales rechazaron los actos vandálicos ocurridos en varias ciudades. Más información, presidente Maduro, bolívares 5.858 millones para 20 proyectos. En información, igualmente en la portada, en materia internacional, dentro de Últimas Noticias, Colombia, van 42 líderes sociales asesinados y desde Puerto Rico 200 escuelas públicas han sido cerradas. Pasamos ahora a revisar, amigos, Diario Panorama, gran titular: Gobierno avanza en la Asamblea Nacional Constituyente y MUD no cede en la calle. Salidas a crisis política con el juego trancado. Jagua, por su parte, se reunió con 17 partidos sin la oposición. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, asegura: lo que quieren es perpetuarse en el poder, fueron sus palabras. Seguimos revisando el Diario Panorama, amigos. Otra información también resaltante, y definitivamente para que haya profanación de tumbas es porque hay cementerios en el olvido. Sí, señor. Bueno, cementerios en el olvido es el gran titular. Y dice, exigen a la alcaldía de Maracaibo que asuma su responsabilidad en el cuidado de los camposantos. Otros titulares de interés en el diario Panorama los tenemos a continuación. En la parte superior izquierda de su pantalla, la bellísima Emma Watson arrasa en los MTV. Hoteles Venetur acercan al Ejecutivo y privados. En el Zulia, el gobierno está en conversaciones con empresarios para la rehabilitación de la infraestructura, administración y operatividad del Venetur Maracaibo. El grupo Maruma confirmó que hay conversaciones, pero nada concreto. Seguimos revisando otros titulares del diario Panorama. A la derecha de sus pantallas, la Conferencia Episcopal Venezolana contradice al Papa. Esto lo dice el presidente Maduro. Chavismo. El presidente Nicolás Maduro criticó anoche la negativa de los jerarcas de la Conferencia Episcopal Venezolana de sumarse al diálogo nacional. Están desobedeciendo lo que me dijo el Papa en una carta, opinó el mandatario, quien también convocó a una asamblea constituyente militar. Carta de la oposición: secuestran la soberanía. En medio de su ausencia en la reunión con el gobierno, la MUD publicó una carta dirigida a Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, donde reiteran su rechazo a participar en la fraudulenta e ilegítima propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. En la misiva, la MUD señala que ha recibido la invitación para participar en reuniones relacionadas con la Constituyente, pero que no lo aceptan porque esta propuesta no solo secuestra la soberanía popular, sino que quiebra la universalidad del derecho al sufragio. Igualmente, los factores del antichavismo exigen que la iniciativa de convocatoria sea consultada la población. En materia deportiva, el Kid en su peor momento. El venezolano Francisco El Kid Rodríguez, considerado uno de los mejores candados en las mayores, está en veremos para regresar a su rol tras desperdiciar su cuarta oportunidad de rescate. En materia de sucesos, cerco a mata policías en retén de Cabimas. Más de 36 horas llevan enconchados en el retén de Cabimas los delincuentes implicados en el homicidio del oficial del cuerpo policial bolivariano del estado Zulia, Osmen Gutiérrez Arcia, lo que ha desatado una situación intensa en el recinto carcelario. Y para cerrar el diario El Panorama, Macron acelera la transición en Francia. Vamos con el gran titular del diario Ciudad Caracas. Maduro: los obispos le llevan la contraria al Papa. También la foto que trae hoy Ciudad Caracas tiene que ver con la oposición en Miraflores, y ahí la tienen. 18 organizaciones políticas de oposición atendieron la invitación hecha por la Comisión Presidencial para participar en el inicio del debate sobre el proceso constituyente. Más información principal, Diario 2001, en su portada, el PSUV entrena a sus militantes para la guerra, entre comillas. Tenemos que cada VC conformará un pelotón, detalla Carreño.
A esos compatriotas los adiestrarán en combate, infiltración, tiro instintivo y defensa personal. La MOD denunció represión brutal a la marcha que iba al Ministerio de Educación. Allí tienen varias fotografías. La pequeñita que está a mano izquierda en la parte superior corresponde a Lilian Tintori, fue la única en llegar a la sede del despacho educativo. Y ella tiene una pancarta que dice Elecciones Generales 2017. En la parte de abajo, a mano izquierda, donde está Lilian, pues dice: diputados recibieron gas del bueno tras saltar la barricada de las fuerzas del orden. Y lo que es la fotografía central, que es la más grande, dice: las lacrimógenas usadas en Chacaíto, El Paraíso y Avenida Victoria, pues afectaron a colegios y ancianatos. Seguimos revisando la portada, amigos, del diario 2001. En lo que es la parte lateral, pues se reseña: justicia militar procesa a más de 700 civiles. Expertos los califican de juicios express fuera de la jurisdicción ordinaria y violatorios de la Constitución Nacional, así como de tratados internacionales de derechos humanos. Igualmente tenemos en esa parte lateral derecha: Comisión de Asamblea Nacional Constituyente se reunió con un chiripero, partidos minoritarios criticaron bases. La oposición no asistió para no convalidar un fraude, igualmente entre comillas. Seguimos revisando la parte lateral derecha: Constituyente no es la salida, según Santos. Por su parte, Costa Rica teme una tragedia en Venezuela por la imposición de fuerzas radicales. Es la posición de países hermanos. El gran titular del diario Correo del Orinoco: Maduro pide a los empresarios que le acompañen en la Asamblea Nacional Constituyente. El antetítulo: propongan sus candidatos y candidatas, les dijo. Clausuró en la Academia Militar el evento Venezuela Producción Soberana y desde allí se conectó con el Palacio de Miraflores, donde siguieron las intensas reuniones realizadas por la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. También está la leyenda de la fotografía: el pueblo de Caracas se volcó a las calles para apoyar el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente y la paz. Hoy en la web, por supuesto, comenzamos como siempre con la casa, noticierovenevisión.net. Impiden paso de movilización opositora hacia el Ministerio de Educación, es la información que resalta. Nuevamente a la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática le impidieron cumplir su destino. Esta vez la intención era llegar al Ministerio de Educación, donde ciudadanos y dirigentes opositores pretendían expresar su rechazo a la invitación que formuló el gobierno para participar en una discusión sobre el proceso constituyente. En varios puntos del este y oeste de la capital, ciudadanos se concentraron atendiendo un llamado más a marchar hacia el centro. Quienes partieron desde Altamira tomaron la avenida Francisco de Miranda, encabezados por los dirigentes opositores. La movilización fue dispersada cuando iba a la altura del Rosal, luego devino en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de los cuerpos de seguridad. www.diariocritico.com. Médicos dicen que una constituyente no resolverá crisis de salud. Un grupo de médicos venezolanos reiteró este lunes su denuncia sobre la escasez de medicamentos en el país y rechazó la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pues consideró que esto no resolverá la crisis que hay en el área de la salud. En una rueda de prensa, Dani Golindano, coordinador de la organización Médicos por la Salud, quien se encontraba en compañía de la presidenta de la Sociedad de Medicina Interna, Maritza Durán, el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Uniades Urbina, y de unos 20 representantes del gremio de la salud, reiteró la petición de que se permita una ayuda humanitaria. El portal aporrea.org, Comisión Presidencial Constituyente, se reúne con 17 partidos en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, el presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, Elías Jauá Milano, corroboró la asistencia de las organizaciones políticas Bandera Roja, Joven, Ciudadanos por el Campo, Opina, Juan Bomba, Movimiento Republicano, Poder Laboral, Juan Bimba, también Resistencia Civil, UPP 89, Democracia Renovadora, Lápiz, Más, Movimiento Ecológico, Piedra y Unidad Democracia Renovadora. Jauá comunicó que los representantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática MUD
no asistieron al diálogo convocado por el Ejecutivo Nacional. www.elsumario.com. Cerrarán la autopista Vallecoche por trabajos en elevado. Hoy martes 9 de mayo, de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, el acceso de la avenida intercomunal del Valle desde la autopista será cerrado parcialmente. El cierre de la importante vía se debe a trabajos para el acceso de la autopista hacia el elevado Vallecoche, que se encuentra en construcción, por lo que solo quedará abierta la avenida intercomunal del Valle en sentido este-oeste. Por último, se espera que el elevado Vallecoche culmine para el próximo mes de junio los trabajos. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren, venimos y revisamos la prensa regional. Así es. Bien, amigos, vamos a revisar la prensa regional. Así es, y lo hacemos con el tiempo de Trujillo. Quirófanos del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, UPEC en sus siglas, son recintos de muerte. Los quirófanos del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo de Valera, donde han muerto en lo que va de año más de 60 neonatos, han dejado de ser lugares de vida y esperanza para convertirse en recintos de la muerte, denunció el diputado a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares. Los quirófanos del citado nosocomio, precisó, siguen contaminados y permanecen totalmente cerrados desde el pasado 26 de abril, lo que demuestra la incapacidad, negligencia, irresponsabilidad e insensibilidad social del gobierno regional que dirige Henry Rangel Silva. El periódico del Delta, en el Delta Macuro, ahí lo tienen en pantalla, tranca en Cocuina por falta de gas y comida. Habitantes de Santa Marta de Cocuina, en el municipio Tucupita, cerraron la vía la mañana de ayer en señal de protesta por el retraso en el suministro de alimentos por parte de los CLAP y la irregularidad del servicio de gas doméstico. Con troncos atravesados en plena vía pública, los pobladores hicieron un llamado a las autoridades para exigir que les atienda en las necesidades más básicas. Representantes del Estado Mayor de Alimentación se hicieron presentes en el lugar, donde aseguraron que los próximos días serán entregados los nuevos sugeridos. Bien, amigos, más información. El Oriental de Monagas tiene como información principal: 4 protestas congestionaron Maturín. Intensa fue la jornada de protestas que protagonizaron este lunes estudiantes, médicos y habitantes de 2 comunidades para denunciar las carencias en cada una de las áreas. Vecinos del sector Los Cortijos cerraron la vía para pedir el suministro regular del servicio de gas doméstico. Por su parte, médicos residentes del Hospital Central Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín también cerraron los 2 sentidos de la avenida Bicentenario para dar a conocer las deficiencias que aseguraron existen en el centro de salud. El diario de Guayana, Estado Bolívar. Estudiantes se enfrentan por diferencias políticas. Estudiantes universitarios continúan en las calles en Ciudad Guayana. Los jóvenes opositores rechazan la convocatoria efectuada por el presidente Nicolás Maduro de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, por lo que a través de manifestaciones exigen al gobierno nacional la realización de elecciones generales. Este lunes, desde diferentes puntos de la localidad, los líderes estudiantiles de la UNEXPO, UNEC, UCAP y Universidad Gran Mariscal de Ayacucho cerraron las vías, acción que fue repudiada por dirigentes del movimiento Ali Primera del sector oficial, quienes pidieron se despejara la tranca. Debido a que la petición fue omitida por los jóvenes que respaldan la fracción opositora, la situación se salió de control. Además del intercambio de palabras, también salieron a relucir botellas, palos, piedras, objetos que eran lanzados por ambas bancadas estudiantiles. La Verdad de Monagas, protestan 3 sectores, esto por falta de gas doméstico. En la entrada de Las Garzas, Los Cortijos y el llenadero de la avenida Alirio Ugarte, Pelayo en Maturín, vecinos manifestaron con el cierre de las vías. Esto para reclamar otra vez las fallas en la distribución del gas doméstico que se han agudizado en las últimas semanas. El Tiempo del Estado Anzoátegui, ahí lo tienen. Sindicalista denunció paralización de refinería de Puerto La Cruz.
Sinutra Oriente, abastecimiento de combustible en Anzoátegui, se realiza con normalidad. El secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, aseguró que el complejo de refinación de Oriente está parado, pues la unidad de destilación atmosférica, la única planta operativa, quedó fuera de servicio la semana pasada. A ello se suma que el complejo de hidroprocesos lleva 6 meses sin trabajar y de las 4 calderas de generación de vapor, apenas 2 funcionan a 50% de su capacidad. No se produce combustible, dijo Bodas, y por ello se importan más de 200,000 barriles diarios de gasolina. Bien, amigos, y cuando son las 6:35 minutos de la mañana vamos a revisar tránsito. Tenemos que Nueva Granada libre en ambos sentidos. Igualmente, amigos, tenemos que buen desplazamiento en el distribuidor metropolitano. Igualmente, Turumo vía Caracas. Por acá reportan la gente que viene de la bajada de Tazón que muchísima precaución. Hay un autobús en la segunda rampa de frenado. Este autobús pues perdió los frenos, se encuentra allí, lo están auxiliando, así que muchísima precaución en la bajada de Tazón. Obvio que esta situación en la rampa de frenado pues está ocasionando problemas. En Maitana, en el túnel Los Ocumitos, el tráfico pues es bastante lento. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. Venimos con toda la información del panorama internacional. Así es. Vamos a revisar el panorama internacional. Lo hacemos con la información que presenta hoy la agencia de noticias EFE. Almagro alerta del aumento de procesos militares, esto contra civiles en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, pues se alineó con la oposición venezolana para denunciar un aumento de procesos judiciales militares contra civiles en el país caribeño, así lo presenta la agencia de noticias EFE. Entre comillas, las acusaciones de delitos de vilipendio y de instigación a la rebelión, así como otras tipificaciones de similar naturaleza, forman parte de un discurso reaccionario desprovisto de fundamentos legales aplicados contra manifestantes, entre comillas, dijo Almagro en una declaración grabada. La agencia de noticias BBC, con información de Afganistán, confirman la muerte de Abdul Hasib, el líder del Estado Islámico en Afganistán. Fuerzas especiales de Afganistán mataron al líder del autodenominado Estado Islámico en este país, Abdul Hasib, dijo este lunes la oficina del presidente Ashraf Ghani. Hasib murió hace 10 días en una operación que tuvo lugar en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, pero solo ahora se ha confirmado su muerte. Se cree que el líder del Estado Islámico estuvo detrás de un atentado contra un hospital militar en Kabul en marzo, en el que murieron más de 30 personas. Información que presenta EFE, al menos 7 muertos y 13 heridos graves por un coche bomba en Mogadiscio. Al menos 7 personas fallecieron, 15 resultaron gravemente heridas por la explosión de un coche bomba en la puerta de un restaurante de Mogadiscio. Informaron a EFE fuentes policiales que temen que pueda aumentar el número de víctimas mortales. El restaurante, situado en la calle Maka Ahmuk-Karahmaah, es un céntrico local de la capital de Somalia frecuentado por civiles. La agencia de noticias Reuters, con información de Ecuador, apoyará a Colombia hasta conseguir la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Esto lo ha dicho el presidente electo. Ecuador apoyará a Colombia para lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional y seguirá siendo la sede permanente de los diálogos con esa guerrilla hasta que se consiga un acuerdo que permita poner fin por completo al conflicto armado, dijo el lunes su presidente electo, Lenín Moreno. Cambiamos de latitud y continúo con la agencia de noticias EFE. La policía de París, vamos a Francia, evacúa la principal estación de trenes en búsqueda de sospechosos. La policía de París desplegó una gran operación para acordonar y evacuar la estación del norte, la más importante de tráfico, de trenes de la capital francesa. Esto en búsqueda de varios sospechosos, aunque la zona retorna ya a la normalidad de forma gradual, informaron los medios locales. La agencia Reuters, con información de Francia, Marine Le Pen
promete reformar el Frente Nacional tras su derrota en las presidenciales. Marine Le Pen prometió reformar al partido de extrema derecha Frente Nacional y convertirlo en la principal fuerza de oposición de Francia tras su aplastante derrota ante el centralista Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales del domingo. Los analistas dijeron que la líder derechista de 48 años parece encaminada a mantener el control sobre el Frente Nacional, a pesar de las críticas de algunos miembros del partido, incluido su propio padre, recibidas durante la campaña. Aunque perdió con un 35% de los votos frente al 65% de Macron, Le Pen obtuvo casi el doble que su padre cuando éste llegó a la segunda vuelta en las elecciones del 2002, pero no alcanzó el 40% que los responsables de su partido dijeron sería un éxito. En más reacciones con respecto a estos comicios en Francia, tenemos que la agencia de noticias Reuters reseña que Alemania rechaza la idea de los eurobonos tras la victoria de Macron. Tenemos que Alemania reiteró su oposición a la introducción de eurobonos para toda la zona euro, un día después de la elección como próximo presidente francés de Emmanuel Macron, que favorece una mayor integración europea. La victoria de Macron es un alivio para Alemania, el mayor defensor de la Unión Europea, contra el ascenso del sentimiento anti-establishment a izquierda y derecha del espectro político. No obstante, la idea de que los estados de la zona euro pidan prestado conjuntamente no casa bien con los austeros votantes alemanes. Información de México. Secretario de Economía de esa nación dice que viajará a Estados Unidos por disputas sobre el azúcar. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el lunes que viajará a Washington la próxima semana para hablar sobre el comercio del azúcar en momentos en que los dos países buscan renegociar un acuerdo que lo regula. México y Estados Unidos extendieron la semana pasada hasta el día 5 de junio el plazo para llegar a un convenio sobre los llamados acuerdos de suspensión que rigen el comercio del edulcorante. La extensión se debió a que Estados Unidos pidió a México mayor proporción de azúcar cruda y menor de azúcar refinada respecto a los envíos actuales, así como cambiar la polaridad que implica enviar azúcar, básicamente cruda, para ser procesada por refinadores estadounidenses. La petición no fue aceptada por la contraparte mexicana. Bien, amigos, es momento de hacer una pequeña pausa. Venimos con la información de sucesos. Bien, amigos, vamos a revisar los sucesos. Vamos a revisar sucesos en el diario Panorama. Desenterraron cuerpo en Ojeda y lo quemaron. Lo sepultaron el domingo. El diario Panorama trae este suceso. Un hecho inédito se vivió ayer en el cementerio de Ciudad Ojeda. El cuerpo de Johan Javier Glass García, de 24 años, quien había sido enterrado el domingo, fue desenterrado y quemado. Glass había caído abatido el pasado viernes en un enfrentamiento policial por un robo de vehículos. Fuentes policiales revelaron que el hecho puede ser un mensaje de una banda rival para quienes integran la banda de Glass. Sucesos en el diario 2001 ultiman a 5 raptores antisociales. Tomaron como rehenes a una madre y a sus 2 hijos menores de edad dentro de una vivienda en la Cota 905. Otros 6 delincuentes fueron detenidos y 3 funcionarios policiales resultaron heridos en el hecho. Sucesos en últimas noticias. Ultimaron a 3 hombres en fiesta callejera. Un sujeto los acribilló en La Loma, en el barrio Nuevo Horizonte. En la región central del país, la calle de Carabobo, mataron a 3 comerciantes dentro de su local en Aragua. Noticias del Tuy, Estado Miranda. Abatido ladrón de busetas en Mume por policía. Un ladrón dedicado a robar unidades de transporte público en el sector Mume de Cuba fue liquidado en una reyerta con funcionarios de brigada patrullera de la Policía Municipal de Urdaneta. Hay más información de sucesos en Noticias del Tuy. En el cintillo inferior ustedes nos acompañan. Eliminado Kleiber en enfrentamiento con Poli Charayave y abatido el Caraota en Santa Teresa del Tuy. La Verdad de Monagas, motorizado mata a presunto asaltante. Leonel Méndez, de 22 años,
fue asesinado a manos de un motorizado cuando escapaba de un asalto que presuntamente había cometido en un cibercafé en el centro comercial Guarapiche. El hecho ocurrió en horas del mediodía de ayer en la calle Girardot, cruce con Avenida Bolívar, cuando sometía al taxista para que lo sacara con prontitud del casco central. Hacemos una pausa. Al regreso, el Rincón del Cierre. Así es, con todo lo que tiene que ver con deportes, tecnología y arte y espectáculos. Bien, amigos, estamos en el Rincón del Cierre. Vamos a revisar deportes y vamos a revisar arte y entretenimiento. Eli. Sí, señor. Bueno, iniciamos con líder como siempre. ¿Y cuál es el titular? Tiembla el Kid. Allí lo tienen en pantalla. Francisco Rodríguez corre el riesgo de perder su puesto como cerrador de Detroit por su bajo rendimiento. Los Tigres prendieron las alarmas, por supuesto, luego que el criollo fue castigado por los Atléticos. Así lo presenta hoy en su portada el diario Líder. Igualmente reseña, amigos, en la Champions, la Juve lista para sentenciar a Mónaco. Los italianos, que ganaron en la ida 2-0, tienen armada pues su hermética defensa para pasar a la final. Igualmente, amigos, tenemos por acá la Sub-20, le ganó a filial de Sampdoria. Bien, amigos, vamos con el gran titular de Meridiano. Ahí está, nada menos y nada más que fieles a su Salvador. ¿Y de quién es? Salvador Pérez. Los Reales siempre podrán contar con la ayuda del carabobeño, que con sus batazos suma anotaciones para la causa y anoche no podía ser la excepción. El querétano detiene su producción como cuarto bate de la Legión y ya suma 16 fletadas en el curso. Y por supuesto que en el cintillo inferior no puede faltar, en el diario Meridiano, por una señora estocada, duelo de vuelta en Turín. La Juve y Mónaco chocan esta tarde para definir al primer finalista de la Champions. La vecchia señora tiene todo a favor para rematar y anotarse en Cardiff. Bien, amigos. Breve hoy el Rincón del Cierre, ¿no? Sí, breve hoy porque ya estamos justos de tiempo. Muy ya bien, la gente de Noticiero Venevisión está lista para llevar más información hasta su hogar. Será hasta mañana tempranito, 6 en punto de la mañana. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana.